Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola ¿Cómo andan? Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, las invitamos un poco porque estamos recontra emocionadas y entusiasmadas con el libro que sacaron hace poquito y entonces queríamos charlar un poco con ustedes, que nos contaran un poco cómo fue el proceso del libro y qué cosas, digamos, son las más valiosas para que cada uno de nosotros tengamos ganas de leerlo y de saber un poco más sobre el tema. Lo primero que les quería preguntar es cómo les surgió la idea, a partir de qué cosas empezaron a pensar que hacía falta un libro de estas características. Caro, ¿querés contestar? ¿Arranco? Bueno, Dale. bueno, primero Laura, muchas gracias por la convocatoria y por el interés en el libro y hacer esta entrevista para darlo a conocer. Para nosotras es muy importante y estamos muy contentas y agradecidas. Dicho esto, bueno, nosotras con Federica venimos trabajando ya hace varios años juntas a través de lo que es más que nada la enseñanza y la supervisión de casos, la enseñanza y la capacitación en posgrados y en cursos y demás, nacionales y extranjeros, y supervisión de casos reales, ¿no? Y frente a eso, bueno, lo hacemos de manera interdisciplinaria, yo soy abogada, Fede psicóloga, ¿no? Y a raíz de estos cursos que hemos estado dando, nos dábamos cuenta al momento de dar bibliografía para poder, digamos, sustentar lo que nosotras enseñábamos, que no teníamos nada para dar desde un abordaje interdisciplinario, ¿no? Como que tenemos libros y muy buenos y muchos de maestras nuestras, tanto desde la psicología como desde el derecho, entonces dábamos bibliografía separada, ¿no? Entonces nos decían, no, pero queremos que se refleje lo que ustedes nos están trayendo, ¿no? Bien. Y ahí dijimos, la verdad es que no hay. Y empezamos a detectar, ¿no?, que había un vacío bibliográfico en este sentido, y eso claramente se traducía también después en una práctica que faltan como abordajes interdisciplinarios, ¿no? Como que te asesora el abogado, la abogada por un lado, te atiende la psicóloga por el otro, ¿no? Pero que en conjunto faltaba. Entonces, bueno, un poco vino con esa necesidad nuestra de empezar también a llenar ese vacío y a colaborar para que esto siga creciendo, digamos, como nosotras también tomamos todo lo que otras y otros han escrito, también seguir construyendo, ¿no?, en pos de mejores procesos adoptivos, en definitiva, para garantizar los derechos de los chicos, que son los principales involucrados en este proceso. Y por otro lado también con una necesidad de sistematizar nuestro trabajo, ¿no?, que algo también quede por escrito, que, digamos, también de revisar nuestras propias prácticas. El proceso de escritura también te hace pensar, ¿no?, lo que decís, lo que haces, reflexionar sobre eso. Yo siempre digo que también escribir el libro para mí fue un proceso de aprendizaje enorme, porque realmente fue una construcción y eso, ¿no? Reflexionar sobre eso que por ahí hasta cambiamos de opinión con cosas que antes pensábamos de un modo, y a raíz de ese momento de trabajo profundo y con una otra, ¿no?, que también te hace pensar y demás, hasta por ahí cosas que yo sostenía antes ya no las sostengo, digamos, ¿no?, porque la propia práctica te hace también ir avanzando, ¿no?, y profundizando los conocimientos. Exacto. Hay, Lo que hay algo creo... importante, Laura, perdón que te interrumpa, que quiero acotar otra cosita de lo que dice Caro, que me parece muy importante, que cuando hablamos y pensamos con Caro el tema de los abordajes interdisciplinarios y este modelo que creamos nosotras, ¿no?, el modelo psicojurídico, no solamente lo pensamos para los equipos de los registros de adoptantes y para los equipos de los juzgados, para las magistradas, para los magistrados, las defensoras, los defensores, sino también para todo y toda aquel y aquella profesional que de alguna manera u otra después interviene en ese proceso adoptivo, ¿no? Llamémosle la médica al que el niño o la niña sin cuidados parentales va cuando está en un hogar o una familia transitoria, o cuando va en la vinculación. Llamémosla la psicóloga o el psicólogo particular de esa niña o de ese niño o de esa familia,
o de esas personas que quieren adoptar, ¿no? Muchas veces vemos que todos, bueno, el abogado o la abogada particular, ¿no? La psicopedagoga, el psicopedagogo, la trabajadora social que intervienen en otros ámbitos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros pensamos que el sistema de protección de derechos no solamente es el Estado, sino que somos también todos los de la comunidad y los de la sociedad, la cuestión, por un lado, se complejiza al mismo tiempo que se simplifica. Porque si yo, por ejemplo, soy una persona que deseo adoptar y voy o hago tratamiento o hago un análisis mío particular con una psicóloga que no sabe absolutamente nada del tema, obviamente me puede llevar por un camino que no sea el camino adecuado para, digamos, empezar a transitar este proceso y este proyecto de parentalidad. Lo mismo si voy a un médico, si llevo al niño, al pediatra, al psicopedagogo, Los docentes, sin ir más lejos, ¿no? Los docentes también, muy importante, los docentes, los directivos, ¿no? Y también, por supuesto, las personas que desean adoptar o que ya están transitando ese camino, ¿no? O sea, es un libro que lo pensamos como modelo psicojurídico para profesionales, pero por supuesto no excluye para nada, todo lo contrario, a que lo puedan leer las personas que desean adoptar o que ya están en un proceso adoptivo, ¿no? Todo lo contrario, digamos. Creo que tratamos muchos temas que, si bien tratamos todos esos temas principales, digamos, que tiene que ver con lo jurídico y lo psicológico y la interdisciplina, tratamos otros temas que tal vez no son muy habituales, ¿no? Como, digamos, qué es lo que pasa en cada etapa, cuál es el objetivo de cada etapa, que la adopción de ese niño o esa niña no comienza cuando empieza a vincularse con esa persona, sino que comienza mucho antes, ¿no? Bueno, un montón de cosas que me parece que son interesantes para que todos los compartamos y conozcamos. Bien, buenísimo. Lo que pude percibir es esto de, bueno, del modelo obviamente psicojurídico, de invitar a formar equipos interdisciplinarios, pero que no quedó en eso solamente, sino que ustedes mismas pudieron transitar como una dinámica donde no había un capítulo que era solo legal o un capítulo que era solo psicológico. ¿Cómo hicieron para, ¿no es cierto?, para poder fluir en ese intercambio? Lo que creemos es que los equipos técnicos además existen y están, digamos, por ahí no, los juzgados por ahí no tienen todos equipos técnicos, digamos, pero en sí rodean varios equipos integrados por distintos profesionales, digamos, las distintas oficinas, ¿no?, por las que hay que transitar. Sin embargo, lo que advertimos es que no se trabaja de manera interdisciplinaria, porque que haya equipos conformados por distintos profesionales no significa que sí o sí el abordaje va a ser interdisciplinario, ¿no? Y nosotras estamos convencidas de que la adopción es una institución jurídica, pero que también es un proceso psicosocioafectivo, ¿no? Y que en sí la adopción, para que llegue a buen puerto, digamos, es tan compleja que requiere justamente de que haya varias miradas, varias disciplinas, pero todas trabajando en conjunto. Si no, es muy difícil. Si yo solo me quedo mirando y me quedo pegada a la letra de la ley, y lo digo como abogada, no voy a poder resolver nada, digamos, porque la ley es el marco, pero después yo ese marco lo tengo que llenar, digamos, ¿no? Y yo puedo trabajar a su vez y escuchar o leer a Federica y a tantas otras profesionales, ¿no?, de otras disciplinas, pero yo no soy psicóloga. Digo, no me hace ser psicóloga el hecho de trabajar cerca de una psicóloga. Yo necesito a la psicóloga. Entonces, bueno, un poco digamos, lo que nosotras al crear este modelo, digamos claramente, el modelo es psicojurídico, ¿no? Y nosotras creemos que esa es la clave para evitar, que es lo que a nosotras nos preocupa y por lo que también escribimos el libro, que es prevenir los procesos excluyentes, ¿no? Las mal llamadas devoluciones, que cuando se interrumpen las vinculaciones o las guardas preadoptivas de manera intempestiva, ¿no? Bueno, para evitar eso, o cuando nosotros nos ponemos a estudiar y decir, bueno,
cuáles fueron las situaciones, los alertas, qué pasó que llegamos a este punto, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que hubo una falla del sistema, que el sistema no funcionó como debería haber funcionado, que no hubo un trabajo en equipo ni intersectorial, ¿no? Entonces nosotras bregamos por eso. Y eso en lo que nosotras bregamos es también la base de nuestro trabajo, o sea, no podemos estar diciendo algo que nosotras no conozcamos, digamos, en primera mano, ¿no? Claro, claro. Entonces un poco también refleja lo que realmente nosotras creemos firmemente en que debe ser, y por eso también nos planteamos un libro interdisciplinario y no por separado, porque si escribíamos un capítulo y un capítulo, estábamos replicando aquello que criticamos. Totalmente. Entonces, en algún punto poder mostrar que no, que se pueden hacer procesos creativos en conjunto. Son más complejos, sin duda son más complejos, pero nos pasa cuando trabajamos en equipo, siempre es más complejo, digamos, porque hay que ponerse de acuerdo, hay que discutir, ¿no? Y demás, pero a su vez después te das cuenta también que el resultado es mucho mejor, porque para uno y para afuera, digamos, ¿no? Lo que se crea en conjunto. Entonces, bueno, fue complejo porque cualquier situación así de acto creativo en conjunto es complejo, pero sumamente satisfactorio y enriquecedor. Buenísimo. Federica, ¿algo para decir de No, esto? la verdad que todo bárbaro lo que dice Caro, tal vez lo que agregaría un poquito esto de que cómo trabajamos interdisciplinariamente, desjerarquizando, digamos, acá no hay, no es que la abogada sabe más que la psicóloga, ni que el juez sabe más que el trabajador social, obviamente cada uno dentro de un proceso adoptivo, dentro de cualquier proceso judicial y administrativo, tenemos una función particular y una función específica, por supuesto. Pero creo que tiene que ver también no solamente con conocimiento, sino que tiene que ver con una postura, te diría que hasta una postura política en relación a tu trabajo y en relación a cómo entendés a ese niño o a esa niña que tenés adelante y a la cual tenés que garantizarle el derecho a tener una familia, ¿no? Creo que más que es conocimiento, pero también es postura y también es de dónde me paro yo para abordar esa situación, para acompañar esa situación, para enseñar en una clase, en mi caso, para tratar a pacientes, digamos, creo que tiene que ver también mucho con eso, no solamente con la teoría, sino en cómo nos paramos frente a aquello que queremos abordar, solucionar, acompañar. Bien. Leí una lista bastante extensa de situaciones o de motivos, de causas, de justamente de los procesos excluyentes, que me pareció muy interesante desde el punto de vista de que muchas veces el enunciado que se escucha, el más común que se escucha es: esta familia los devolvió, ¿no es cierto? Como el titular sería: esta familia los devolvió, sin visibilizar que para que esta familia, que no es solo esta familia, ¿no? Que hay todo un sistema que nosotros lo llamamos de corresponsabilidades, ¿no? En todo este proceso. Y la verdad que me pareció muy interesante y cada punto merecería casi como un libro aparte, ¿no? De la responsabilidad de cada uno en este sistema que somos todos. Y calculo que habrán visto varios, porque si bien ustedes analizaron 2 casos, pero calculo que tendrán conocimiento de varios procesos excluyentes, ¿no? Sí, lo cierto es que la realidad de los procesos excluyentes no solo sucede en Argentina, sino que esto es una problemática que estamos afrontando a nivel regional y mundial, te diría, porque esto, en el estudio de las situaciones de otros países, esto está sucediendo en otros lugares también, ¿no? Con lo cual esto nos hace un cimbronazo, digamos, de empezar a mirar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque es la ley, porque también siempre el tema de reformar la ley de adopción es como que suma voluntades, ¿no? Todo el tiempo, frente a cualquier cosa, hay que modificar la ley, ¿no? Personalmente, yo creo que tenemos una buena ley de adopción, siempre puede necesitarse ajustes, porque claramente una ley nunca es perfecta,
pero si vamos a esperar que una ley nos solucione la vida, estamos mal, digamos, porque lo importante tiene que ver con las políticas públicas que se crean y se creen para cumplir con esa ley, tanto como la capacitación que hay que tener para quienes las aplican y trabajan con ellas, ¿no? Entonces es un conjunto de cuestiones que hay que empezar a mirar. Lo cierto es que nosotros tenemos cada vez más procesos excluyentes, pero no se publican. Hay una cuestión que los casos que vos relatás son de sentencias que se publicaron. Las sentencias es información pública, ¿no? Más allá de que obviamente un expediente, en este caso que es de familia, que transmita en el fuero de familia, que tiene que ver con un niño, niña o adolescente, son expedientes que se llaman reservados, ¿no? Por el derecho a la intimidad, ¿no? Y no ventilar las cuestiones que son del ámbito privado, digamos. Pero, sin embargo, si vos haces una reserva de identidad, eso se publica porque es información pública, que toda la sociedad tiene derecho a saber. Sin embargo, no se publican tantas sentencias que tengan que ver con procesos excluyentes. Primero, creo yo que es para no demostrar la falencia del propio sistema. Y por el otro también como esta cuestión de la alarma que genera, ¿no? Cuando se empieza a poner algo también tan en la agenda pública, empieza a generar un estado de alarma social, ¿no? Entonces, bueno, hay determinadas cuestiones que hacen que no se publiquen la cantidad de casos que en realidad nosotras sabemos porque nos llegan a supervisión o porque conocemos, digamos, a juzgados y demás que suceden, ¿no? Entonces, bueno, es bastante alarmante y como vos decís, y se discute esto también a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es el modelo que hay que seguir en cuanto si hay que, digamos, responsabilizar solamente a los guardadores o a quienes se estén vinculando, o hay que ver más una mirada sistémica, ¿no? Nosotras partimos de que justamente trabajamos en un sistema que lo que vos traes de la corresponsabilidad, lo dice la propia ley, es un sistema de corresponsabilidad, es el Estado, y el Estado en un sentido amplio, porque es el Estado juez, el Estado legislador, el ejecutivo, digamos, ¿no? El Estado en todas sus dimensiones, también es la sociedad, ¿no? Y la sociedad somos todos. También es el órgano de protección, también es el registro de adoptantes, ¿no? Entonces, bueno, cada uno desde su dimensión y desde su lugar tiene una responsabilidad. El tema es, bueno, quién la asume y qué hace en función de eso, ¿no? Bien. Pensando en esto, Federica, se me estaba ocurriendo que nosotros lo hemos trabajado bastante en Ser Familia, pero creo que falta mucho todavía, que también creo que la familia extensa de los adoptantes tienen una gran, también peso, llamémoslo, o un gran protagonismo en esto que estamos hablando de los procesos excluyentes, ¿no? Porque a veces no pueden sostener lo que pasa en la familia nuclear, digamos, y entonces también la formación de ellos debería ser, digamos, interesante llevarla a cabo para esto, para que sea toda la familia los que sostienen a estos niños que llegan a la casa. Sí, la No verdad sé que cómo lo ves. sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. De cualquier manera, Laura, vos sabés que yo siempre digo esto y me escucharon un montón de veces, ¿no? La adopción no es para cualquier persona, ¿no? O sea, la adopción yo creo que hay que, primero hay que tener las capacidades parentales adoptivas, ¿no? Que creo que no todos las tenemos, o sea, y sobre todas las cosas que creo que es un proceso tan complejo en sí mismo, ¿no? Que hay que tener mucha, mucha voluntad, que solo con el deseo no alcanza, ¿no? Hay que tener voluntad, hay que tener conocimiento, hay que tener ganas, hay que tener acompañamiento, ¿no? Esto que hablamos de lo que vos decís muy bien de la corresponsabilidad, ¿no? Pero muchas veces hay personas que llegan con deseo de ser papá o mamá a través de la adopción, y cuando realmente empiezan a transcurrir este proceso de conocimiento, de trabajo que muchas veces hacen con los registros, con ustedes mismas, en Ser Familia por Adopción, como muchas veces también se dan cuenta, bueno, esto no era para mí, ¿no? Y qué bueno si se puede llegar a esa instancia, digo, para las personas, ¿no? que tenían ese proyecto, para que no sea una vez más una caída tan fuerte en su vida, ¿no? Estar anotándose en un registro, pasar por todo esto y después saber
a último momento no era lo que yo pensaba, ¿no? Una frustración muy grande, entonces está buenísimo todo el trabajo que hacen ustedes con las personas que se empiezan a acercar a este deseo de querer adoptar, ¿no? Y sobre todas las cosas, bueno, obviamente siempre para un niño o una niña, ¿no? Pasar por un proceso excluyente, yo creo que es la violación de derechos más grande que puede transcurrir un niño, ¿no? Que puede padecer un niño o una niña, ¿no? Pensar que un niño o una niña está en situación de adoptabilidad justamente porque ha pasado por situaciones horrorosas en su vida en tan temprana infancia, entonces que el Estado y que aquellas personas, digamos, que iban a cumplir la función de ser papás o de ser mamás, que lleven a una situación así o que arriben, digamos, en una situación así de proceso excluyente, yo creo que es la vulneración de derecho más grande por la cual un niño o una niña puede pasar después de ser niño y niños sin cuidados parentales, ¿no? De lo que ya pasaron. Y ahí se agrego un poquito a lo que dice Fede, que ahí se agrava la situación, digamos, porque es el propio Estado el que está violentando, con lo cual hablamos de una violencia institucional, que esto tiene repercusión y genera responsabilidad internacional, digamos, para todos los compromisos que hemos asumido de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí también, como parte, como operadores del sistema, hay que hacer un mea culpa, porque la violencia en ese caso se genera desde el propio Estado, ¿no? Que bueno, cuando Claro. ya tu familia no te pudo cuidar, digamos que también ahí falló el Estado en el deber de prevención, porque el sistema que nosotros tenemos de derechos del niño es de protección, de promoción y de prevención. Cuando un niño ya llegó a una institución, el Estado ya incumplió su obligación de prevenir la pérdida del cuidado parental. Entonces el Estado ya incumplió ese deber de prevenir y encima ahora revictimiza y vulnera aún más, porque cuando tenía que restituir el derecho a vivir en familia, que eso es la adopción, ¿no? No lo hace. Entonces, bueno, la cuestión se va complejizando, ¿no? Aún más. Y a mí me parece en este punto lo que marcaba Fede, que es muy importante también como un punto de prevención de procesos excluyentes, es que también es una falencia del Estado, ¿no? La falta de políticas públicas para que todos sepamos de qué hablamos cuando hablamos de adopción. Entonces es algo que la gente tampoco conoce, ¿no? Por eso también se escucha tantas veces que a nosotras nos enoja tanto cuando decís, ¿cómo puede haber tantos chicos en las instituciones y nosotros que queremos adoptarnos nos dan un niño? Bueno, a ver, momentito. Primero tenemos que saber que no todos los niños que están en instituciones están en situación de ser adoptados, ¿no? Cuando se adopta una medida, el objetivo es la revinculación, que se reintegre al grupo familiar, de origen, nuclear o ampliado, ¿no? Entendiendo que el derecho a la vida familiar es con la familia de origen. Salvo que esta situación no pueda garantizarse, o porque su interés superior lo exija, recién ahí vamos a pensar en una adopción. Es decir, que la adopción es absolutamente subsidiaria. Pero esto la gente no lo conoce. Entonces, digamos, hay una cuestión básica que no se sabe qué es la adopción. Y si ya no sabemos qué es la adopción, que es el concepto base, digamos, después ¿cómo podemos seguir trabajando lo que se viene? Si del punto de partida estamos mal. Por eso el trabajo de la información y el trabajo que hacen es fundamental para justamente poder esto, ¿no? Con claridad bajar de qué hablamos cuando hablamos de adopción y que efectivamente manifestar si es el deseo o no, digamos, de lo que quieren. Tal cual. Ustedes en el libro también dedican un capítulo a todos estos procesos previos, digamos, a este encuentro familiar, que creo que ubican mucho en la realidad de, bueno, de por qué llegamos a hablar de adopción, ¿no es cierto? ¿Por qué se llega a esto? Justo bueno, te iba a decir, Laura, si querés que te lea los títulos de los capítulos. Solo sí, los dale, títulos, ¿cómo no? No los subtítulos, ¿no? El libro lo llamamos Adopciones, un modelo psicojurídico para los procesos adoptivos. Y más abajo pusimos análisis, acciones y propuestas concretas de abordaje, ¿no? Como dijo Caro, nuestro objetivo es continuar mejorando todos los procesos adoptivos a favor de los niños y las niñas. Por eso las acciones concretas. Y bueno, tiene un montón de subtítulos, pero les voy a leer como
los títulos principales. Bueno, primero tenemos un prólogo de lujo que es de Marisa Herrera, ¿no? Que la verdad que es muy interesante y nos introduce en todo lo que viene después en el libro. La presentación, que tiene que ver con lo que contó Caro al principio, el por qué y el para qué escribimos este libro. El primer capítulo, que es de dónde partimos, y dónde partimos siempre de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí es nuestra partida. Enseguida, ¿a dónde vamos? Y si nosotros entendemos que la adopción es el derecho de toda niña y niña a tener una familia, no podemos anclar en otro lugar que no sean ellos y en ellas. Entonces allí hablamos qué es la adopción y cuál es la percepción de la adopción, qué es lo que precisa un niño y una niña que está por ser adoptado. El tercer capítulo es el derecho a ser sujeto en familia, o sea, ahí hacemos también el concepto psicojurídico, ¿no? De qué es la adopción desde el derecho del niño y la niña a ser sujeto en familia. El capítulo 4 son los cimientos, que son los principios generales normativos, ¿no? de la adopción. El capítulo 5 hablamos específicamente de las niñas, los niños y los adoptantes, hacemos como a la unión, no ver solamente a los adoptantes por un lado y las niñas por el otro. El sexto capítulo es fundamental, que no lo charlamos recién, pero es un tema fundamental, que es la identidad, ¿no? La identidad vista en su complejidad psicojurídica. Y después ya el capítulo 7, que habla de todo el proceso y de lo que proponemos como abordaje psicojurídico, que eso está muy interesante para las personas que quieren adoptar o que están adoptadas, porque te explica bien las diferentes etapas de ese proceso adoptivo, cuál es el objetivo en cada etapa, quiénes intervienen en cada etapa, eso es muy interesante. Y terminamos el capítulo 8, con todo lo que tiene que ver de las adopciones en este momento tan complejo que estamos viviendo del COVID, ¿no? Así Justo que, iba a bueno, preguntarles si consideran o saben o supieron que si hubo más procesos excluyentes o más fracasos en los momentos del conocimiento que en otros por el tema de la pandemia, ¿no? Números no tenemos, pero a nosotros nos llegaron un montón, y te dejo hablar. Claro, números no tenemos, por supuesto, porque no están las estadísticas, pero nos llegaron un montón. Bien. Claro. La verdad es que lo que hizo la pandemia ha sido muy interesante porque ha permitido visibilizar la complejidad de todos los procesos, así como de la situación también de precariedad en la que se encuentran nuestros niños y niñas que están en hogares, ¿no? Como también el sistema está en crisis. Entonces, bueno, esto, digamos, ha recrudecido aquello que ya venía mal, bueno, empeoró, ¿no? Pero también lo ha puesto sobre la mesa y esto ha hecho entonces que la mirada esté más atenta, ¿no? Entonces, bueno, a ciencia cierta no tenemos números, pero sí, o por supuesto, ha recrudecido las situaciones de desigualdad preexistentes, ¿no? Sí, las dificultades. Y yo, Laura, si me permitís, que quiero hacer un agregado a esto que mencionaba Fede de los capítulos que hemos escrito, que me parece, quiero remarcar lo siguiente, que es el primer capítulo y es de dónde partimos, y es que es desde los derechos humanos, ¿no? También digamos, es el único punto de partida posible, ¿no? Como para desterrar también esta idea, por eso también el libro aporta una visión crítica contemporánea sobre los procesos adoptivos, ¿no? Que intenta desterrar toda aquella visión más romántica de la adopción, donde quienes se acercan porque tienen mucho amor para dar, o se acercan desde un lugar más de beneficencia, ¿no? Porque le quieren salvar la vida a esos niños que están en hogares, ¿no? Eso no es la adopción. La adopción se ancla en el paradigma de los derechos y de los derechos humanos. Y es un derecho humano que estamos intentando restituir, que es el derecho a la vida familiar. Entonces, no puede haber otro punto de partida. Si hay otro, estamos mal. Entonces, bueno, claramente ese primer capítulo, digamos, es como
esto, la posición ética, política, de donde partimos y donde todos deberíamos partir al hablar de adopción, ¿no? Perfecto. Bueno, primero les agradezco muchísimo la charla y después les quiero contar un proyecto que tiene Ser Familia por Adopción, del que ustedes sin querer van a ser parte, y es que en breve inauguramos una sección nueva en la página que a mí me súper emociona, que se llama Aportes de Profesionales Argentinos. Va a ser una sección única para todos los profesionales argentinos que hoy están trabajando seriamente, comprometidamente en la adopción, y que para nosotros es un orgullo, bueno, conocerlos y charlar y tenerlos cerca todo el tiempo. Así que este video que editaremos va a formar parte justamente de esta sección nueva que en breve vamos a inaugurar. Qué bueno, Laura, felicitaciones. No, gracias a ustedes, porque son ustedes los que inspiran esto, ¿no? Cuando uno ve que hoy va, porque hace unos años atrás, cuando nosotros empezamos con Ser Familia, ¿cuántos libros argentinos había, Federica? Algunos de Bajiberti, y digamos, no teníamos tampoco acceso a videos o a cosas como ahora, que Internet nos facilitó. Entonces, tener esto en la página para nosotros es un lujo y un gran logro de los profesionales argentinos. Así que nosotras felices, muy felices. Ojalá aportemos algo, Fede. Hay que apostar por nuestro país, como en todo, hay que apostar totalmente, por nuestro país y tenemos profesionales realmente muy capaces. Así que eso está y porque también creo que la adopción en algunos aspectos merece una mirada argentina y latinoamericana más que la adopción vista en Europa. Entonces, por eso le quisimos dar esa relevancia. Completamente distintas también, por la idiosincrasia y por la situación. Claro, así que bueno, ya han sido debidamente notificadas. Chicas, muchísimas gracias. A vos. No, gracias a vos, a todas las chicas de Ser Familia y a todas las familias. Seguimos en contacto. Gracias, Chau. Laura.